El ponente lo demanda. Vamos a empezar esta segunda conferencia del quinto ciclo del aula abierta de Historia de Aranjuez. Señora alcaldesa del Cortijo, Sandra, querida, bienvenida. Señores, aquí me hace un ruido muy raro. Señores ponentes, Tomás, Ramón, Alfonso, Pilar, la por ahí también, cielo. A todos, bienvenidos, muchas gracias por venir. Antes de empezar, tres cositas que quiero informarles. Uno, el jueves 7 de noviembre empezamos un nuevo ciclo, que es el aula abierta de poesía, donde a través de... queremos acercarnos desde la Universidad Popular al mundo de la poesía, hacerla más fácil, más cercana. De mano del profesor de literatura de la Universidad Popular, Juan Carlos de ahí presente, vamos a encontrarnos con Garcilaso, con Santa Cruz, con Quevedo, con Góngora, con Lope, con Bécquer, con Machado, con Lorca o con Neruda. Vamos a pasar unas tardes con ellos y con su poesía. Y ya les digo que eso va a ser a partir del día 7 de noviembre, un jueves al mes, para acabar en el mes de mayo, si todo va bien, con un pequeño recital de autores locales, poetas locales. Por otro lado, de la mano de la Asociación de Amigos de José Luis San Pedro, me van a permitir, aunque no pertenezco a ella, que les invite a participar en las jornadas que se van a desarrollar este sábado y este domingo en la sala Farinelli del Gran Teatro, con conferencias y unas salidas. Las conferencias son, permítanme que se lo diga, bastante importantes. María Zárate, Carmen Alonso, nuestra querida Alicia Pascual, Carlos Brezosa, y después unos recorridos que van a ser el sábado por la tarde y el domingo por la mañana, recorridos literarios en torno a San Pedro, con la colaboración del grupo Aljibe y de Matías Piqueaso, que es un miembro del grupo Tango Trío. Y por último, así como introducción, decirles que el día 19, martes de noviembre, con Tomás Ruiz nos vamos a acercar a conocer los establecimientos sanitarios con que contaban Aranjuez del siglo XVIII. Porque tenemos tarea cultural para unos cuantos días seguidos. Normalmente esta información la encontrarán en los talones de anuncios o en la página web, pero vamos, les repito. Y poquito más de Manuel, que es lo importante en este momento, poco que decir. Muchos de ustedes ya le conocen de forma personal, otros lo habéis seguido por sus conferencias aquí en el aula abierta de Historia Local. Debo reconocer que para mí fue una gran sorpresa conocer su aspecto que no le conocía, de historiador, de persona que le interesa la localidad. Poquito a poco, de forma muy humilde, como es la buena gente, nos ha ido demostrando y nos ha ido dando a conocer muchos aspectos de Aranjuez. Se ha convertido en un asilo que yo le doy las gracias, de colaborador del aula abierta, y es un placer para mí poder programarle todos los años. Y vamos a recorrer, vamos a pasear con él por Aranjuez, por esa Aranjuez que vemos, y sobre todo lo que vemos y no vemos, que vemos y no vemos, y está ahí, y es lo importante. No les quiero cansar mucho más, yo creo que lo más importante es lo que nos va a contar Manuel, así que con él les dejo. Buenas tardes y muchas gracias por venir. ¿Se oye bien ahí? ¿Sí? Suficiente, ¿no? Bueno, pues lo primero, daros la bienvenida y como estamos en Aranjuez, decir lo de siempre, buenas tardes hermosas y buenas tardes hermosos. Vamos a empezar explicando a qué hemos venido aquí. Y hemos venido a hablar de Aranjuez desde otro punto de vista. Mirad, desde que habéis entrado por la puerta, habéis estado viendo un vídeo, ¿verdad?, que está editado de Televisión Española. La música la he puesto yo, no es mía, por supuestísimo. He quitado entrevistas y demás para formar este vídeo, que es un vídeo al uso que podíamos ver en cualquier documental referente a nuestro pueblo.
Es el Aranjuez común, el Aranjuez convencional, que podemos ver en cualquier programa de televisión o que cualquier guía nos puede enseñar en una visita típica, ¿verdad? Pero hay otro Aranjuez, no solo tenemos este, hay otro Aranjuez que está escondido. Yo le he llamado el Aranjuez que no vemos, ¿verdad? Y es que para verlo, para ver ese otro Aranjuez que está escondido, no basta con mirar, hay que observar, hay que tomar conciencia, hay que ser curiosos, prestar atención. Solo así veremos ese otro Aranjuez, y así podremos sentir, conocer cómo detrás de una piedra, un árbol, una ventana, un edificio, hay una leyenda, una historia, una curiosidad. Al buscar un título para la exposición de hoy, pues se me ocurrieron varios, pero todos estaban cogidos. Se me ocurrió Abre los ojos, y Amenábar ya se adelantó. Se me ocurrió Si las piedras hablaran, y Antonio Gala me cogió ventaja. Y se me ocurrió también Aranjuez, un museo en la calle. También era un libro de un vecino de aquí llamado Teodoro. Entonces tuve que buscarme uno yo y dije, pues ya está, el Aranjuez que no vemos, que define un poco bastante, creo, lo que quiero enseñaros. Para mí, deciros que es un honor volver aquí un año más a este ciclo y estar rodeado de gente tan ilustrada, de cronistas, historiadores, en el cartel de las conferencias que vais a poder ver a lo largo de este año. Yo humildemente intentaré estar a su altura, no sé si lo conseguiré. Ya estamos metidos en la quinta edición de esta aula abierta y vamos camino de 50 conferencias. No se ha repetido nada, no se ha repetido ningún tema y eso da lugar a pensar que Aranjuez es muy rico históricamente. Hay un legado muy grande, ¿verdad? Es una riqueza histórica muy grande la que tenemos. Pero para este proyecto del aula abierta y estas conferencias que de vez en cuando se dan aquí, no vale con que alguien se suba aquí, como hoy me toca a mí, y os enseñe un trabajo o haga una exposición. Detrás de esto hay gente, hay mucha gente implicada para que esto funcione. Y quería dar las gracias, por ejemplo, a la Corporación Municipal que ha seguido apostando por este proyecto, que un año más se siga desarrollando, a Luis por su organización año tras año, a los conserjes, no quiero olvidarme nunca, ¿verdad? Cuando no es José es Antonio, y aquí como estamos en un sitio real, pues decimos tanto monta tanto, da lo mismo este uno que otro, pero son imprescindibles para que esto funcione. Y por supuestísimo a todos vosotros, las gracias por venir un día de hoy, que estamos un día de lluvia, que apetece quedarse en casa viendo jugar al mejor equipo del mundo, la Champions. Entonces yo os agradezco doblemente que estéis hoy aquí. Bueno, pues ya para empezar, nada más que deciros que como alguien dijo ya tiempo atrás, que todos recordaréis, pues para mí estar aquí hoy de verdad que me llena de orgullo y satisfacción. Y vamos a empezar con lo que hemos venido. Mirad, Aranjuez tiene muchas cosas escondidas que si no tomamos conciencia, como os digo, pues no las vamos a ver. Ahora, las he recopilado todas en dos grupos. Primero vamos a ver un grupo de ellas y para pasar por encima sin detenernos, ¿vale? Vamos a dos cositas de cada una para pasar rápido a lo que va a ser una especie de paseo guiado, sin levantarnos de la silla, un paseo muy cómodo, por 10 o 11 puntos de Aranjuez en los que vamos a ver cosas por las que hemos pasado por delante 1000 veces y no hemos tomado conciencia de qué es eso, o para qué sirve, o qué historia hay detrás, o qué curiosidad alberga, ¿vale? Entonces, si os parece, empezamos con el grupo que yo le he llamado, bueno, pues ejemplos de sitios en los que vamos a pasar de puntillas, ¿no? Y primero nos encontramos con esto. Este Arca del Agua, que todos sabéis que está muy cerca de la Plaza de Toros, que antes tuvo otra ubicación, y que nos habla de un pasado de Aranjuez que debe su vida al agua, básicamente. Y es que Fernando VI, cuando concibe que el real sitio no sea exclusivo de la realeza, sabéis que antes no se podía aquí ubicar la gente a vivir, pues hubo que dotarlo de infraestructuras, hubo que dotarlo de calles, de plazas, de iglesias, de jardines, de lavaderos y también de agua. Aguas hay muchos tipos. Si quitamos las aguas mayores y las aguas menores, nos quedan las aguas de beber, de regar, ¿verdad? Y para las fuentes. Y esas se trajeron, las de las fuentes del mar de Ontígola, las de regar del embocador y las de beber, las potables, como todos sabéis, de Ocaña. Que la fuente principal estuvo en la plaza de San Antonio, como
todos sabéis. Bueno, pues Quindós, Álvarez de Quindós nos cuenta que Fernando VI quiso mejorar este viaje de aguas y mandó en el año 1757 se volviese a construir la cañería con fábrica y caños vidriados de Madrid con muchas arcas o descansos para su reconocimiento y limpieza. Y esta es una de ellas, ¿vale? Sabéis que estuvo antes, ahí la tenéis, la ubicación antigua que tuvo, se ve en este grabado. Si seguimos caminando por el pueblo, pues vamos a seguir encontrando cosas. Por ejemplo, anillas a lo largo del río, a ambos lados, en embarcaderos, en muros. Anillas que son originales, que han servido para atar los barcos de la flota del Tajo, usadas también por los gancheros en las famosas maderadas para sujetar con cables de acero, creo que fue así, los árboles, ¿verdad? Si seguimos paseando nos vamos a encontrar también con placas como esta, curiosa, que está en la calle de la Reina, calle que antes se llamaba Calle Grande o Chopera de Albacés con X, y que es una de las más antiguas de Aranjuez. Sabéis que ahí se hacían carreras de caballos y se tiene noticias desde el año 1540 de esta casa. Las verjas que tenía la calle, que ronda los 3 kilómetros, pues eran de madera y hubo un momento en que se cambiaron por verjas de hierro. Ahí tenéis el principio y el final de esa obra, cuando se pasaron las verjas de madera a hierro. Fijaros qué curioso que se empieza y se termina el mismo día y se tarda 4 años justos en el cambio. Si vamos por la calle del Rey, pues nos vamos a encontrar con un obelisco como este, y que quizá muchos sepáis lo que es. Le falta arriba una cruz y estaba indicando el principio de un vía crucis que había al aire libre y que terminaba arriba en el camino de Ontígora. Lógicamente tenía un camino de cruces hasta el final, y ahora vamos a ver una foto que muchos conocéis del final de ese camino de las cruces. Bueno, pues para seguir con cruces, ahora nos vamos a la Casa de Oficios y en su parte norte nos encontramos con estas cruces. Estas cruces que estaban en tiempo de Felipe IV, marcando un oratorio que se formó ahí porque la capilla de Palacio se quedó pequeña y entonces Felipe IV decidió cerrar esa arcada de la Casa de Oficios y hacer ahí un oratorio. Todavía podemos ver esas cruces ahí. Lo de hoy es más que nada es una invitación también a que a partir de mañana cojáis a quien sea de la mano o vosotros solos y vayáis a buscar estas cosas, porque es curioso buscarlas y encontrarlas. Y de verdad que es emocionante decir, anda, mira, ya he visto la cruz. Y esta cruz era por esto, me lo contó no sé quién. Os invito, es una invitación también a que a partir de mañana os pongáis a buscar en plan investigador este tipo de cosas. Bueno, pues posteriormente Fernando VI ordena desarrollos nuevos, como decía antes, y mandó construir la capilla de San Antonio partiendo de este oratorio, porque también se volvió a quedar pequeño. En cuanto a las fotografías, quiero avisaros antes de seguir que, por supuesto, no todas son mías, por supuestísimo. Entonces, toda fotografía que tenía su nombre está ahí, lo vais a ver reflejado, y de la que no venga, pues si me acuerdo y puedo lo diré, pero a cada uno hay que darle su mérito. Vamos a seguir caminando y vamos a ver ahora un edificio que se observa cuando vamos por el Jardín del Príncipe, por el muro, al otro lado, que es este. ¿Y esto qué es? Son restos de un edificio que había antiguamente, que hacía forma de U y que era la casa marinos, ¿verdad? Aquí llegó a haber 200 marineros en la parte de atrás, y fue hospital de coléricos, cuando en el año 1885 azotó tan fuertemente esta epidemia. Fijaros que en ese año, en el 1885, en Aranjuez, solo en un mes murió el 10% de la población. Es como si ahora mismo, en un mes, se mueren 6.000 personas. O sea, para que nos hagamos una idea de cómo fue aquello, Más cosas que podemos ver así, pasando por encima. Puede ser este edificio, que hoy día es un colegio, y que Álvarez de Quindós ya nos decía que fue la primera casa que se fabricó en Aranjuez, en 1759. Todos lo conocéis. Y ahora vemos un edificio que a mí me da mucha tristeza, pero bueno, lo tenemos que poner,
que es el antiguo embarcadero, o lo que queda de él, de lo que fue la primera estación de Aranjuez, y que ya sabéis que fue la línea que en 1851 unía la capital de España con nuestro pueblo, y que a partir de ahí pues marcó una época en Aranjuez, para bien y para mal, ¿eh? Es como una frontera. A partir de ahí empezaron cosas buenas y malas, ¿vale? Ya se ha hablado de ella. Pero fijaros en qué estado tan lamentable se encuentra, ¿verdad? Bueno, y este rinconcito, que a veces se pasa por delante y tampoco nos fijamos mucho, este fauno, que fue pintado, fue recogido por Rusiñol en uno de sus cuadros y que llegó a formar parte de un billete, como veis ahí, de curso legal, cuando estaba en el jardín de la isla. Bueno, grafitos en arcos, ladrillos y columnas y mogollón, o sea, hay montones. Yo he traído 4 o 5 nada más para que os hagáis una idea, pero curiosamente hay muchos, y os invito a eso, a que vayáis dando un paseo y los vayáis buscando, porque de verdad que es emocionante cuando de verdad encuentras uno que pone 1670. Ay, madre mía, ¿quién habría escrito esto? Bueno, pues os he traído, como digo, una muestra, simplemente una muestra. Fijaros las fechas, ¿eh? Bueno, y esta caseta, que está bastante escondida, la verdad, que pertenece a unas casetas que se usaban para cobrar los impuestos en las entradas de Aranjuez, las casetas de los guardavinos, esta se conserva. La usan para, como veis, para un jardinero para colgar las mangueras, pero bueno, que tiene su historia, ¿eh? Y bueno, hay que buscarla, pero como digo, es emocionante encontrarla. Puerta de Amarejo, al fondo, calle Lemos. En perspectiva, punto de fuga, si atravieso esas columnas, ¿qué me encuentro a la izquierda? El famoso hipódromo, lo que queda de él, los restos del hipódromo. ¿Qué historia tiene el hipódromo? A mí me llama la atención, de verdad, que todavía no haya nadie aquí en este ciclo abordado el tema del hipódromo, porque da para mucho. No tardará alguien en salir y coger el tema del hipódromo por los cuernos y darnos aquí una buena sesión de 1 hora y media, porque telita lo que nos podré encontrar del hipódromo. Sabéis que hubo 2, ¿verdad? Uno en el año 1851 y otro en el 1917, distinta orientación, pero en la misma zona. Ahí veis lo que queda todavía de lo que era el trazado. Ahora lo vamos a ver en una vista aérea, para que veáis perfectamente por dónde corrían los caballos. Estos son fotos de ahora, o sea que está ahí. Y os lo marco para que lo veáis mejor ahí. Marcas de cantero, muchas. Signos masónicos, con su escuadra y compás. Hay que buscarlos, hay que encontrarlos, y de verdad que es emocionante, hay muchos. Nos vamos a encontrar también elementos repartidos por la ciudad, por el pueblo, como este. Piedras sueltas, estatuas, jarrones, piedras que pertenecieron a un molino y que están ahí. Parece que no dicen nada, pero tienen un pasado, tienen una historia. Por eso me acordé de lo de si las piedras hablaran. Si esta piedra hablara, o esta otra, ¿qué nos podría contar, verdad? Bueno, pues piedras, hitos, como este, que nos dice que a Madrid hay 8 leguas, un leguario de la época de Carlos IV, y que tenemos uno en la calle Postas, que luego vamos a hablar de él. Unos que marcan distancias, otros caminos, fincas o términos, ¿vale? Distancias. Tenemos también elementos que se han reutilizado, como este que está en la casa de infantes y que separa el patio en 2, ¿verdad? Y esa reja, quizá muchos sepáis dónde estaba antiguamente. En la calle Capitán, en el colegio de huérfanos, lo que es ahora el Centro Cultural Isabel de Farnesio. Era la reja que estaba ahí. Placas repartidas por el pueblo, pues también tenemos muchas, como esta, que precisamente nos habla de esa separación, cuando dice: parte de casa de Su Alteza Real el Serenísimo Señor Infante. La de la Casa de la Monta,
muy bonita, que nos viene a decir: a juzgar por sus potros os parecerán fecundadas por el viento las yeguas de Guada Real. Cuartel de Pavía nos viene a decir que Fernando VI lo construye y después Fernando VII lo reedifica, como dice ahí, en ese año. Esta placa, ¿sabéis dónde está? Todos, me imagino. Hemos pasado por delante 1000 veces. Plaza de Toros, con su fecha. Esta sí, seguro. Y el Teatro Real. El Teatro Real. Me encanta esta frase, traducida, ¿verdad? Las delicias del campo aumentan los placeres urbanos. Qué bonito. Por orden de Carlos IV, tercero, en el año de 1768. ¿Y quién no se acuerda de Antonio Talavera, Pues mirad esta foto que tiene Antonio Talavera, de esos niños rodeando ese árbol, el plátano padre, que se decía que era el más antiguo de Aranjuez, que estaba plantado en el 1767, que tiene un tamaño de 42 metros y que tiene 252 años al día de hoy. Lo que nos puede contar este árbol, pero resulta que no es el más antiguo. Si vamos al Jardín de la Isla vamos a ver una placa que nos dice que el más antiguo de Aranjuez no es el plátano padre, sino que es este otro que va a salir ahora, que tiene 200, este es el plátano padre todavía, 270 años y 39 metros de altura. Curiosamente, el más joven, este es. Curiosamente, el más joven, ¿verdad? O sea, el más viejo es más pequeño. Y yo no entiendo de botánica nada, pero lógicamente, no sé, creo que es por la luz. Aquí este árbol no necesita buscar la luz. En el Jardín del Príncipe sí, porque todo le abraza, son todos árboles grandes. La luz está arriba y él se ve obligado para vivir a crecer buscando esa luz. Por eso creo yo que ese plátano, siendo más joven, es más alto. Bueno, y trampantojos, claro que tenemos trampantojos. Curioso buscar trampantojos para Aranjuez, ¿verdad? Tenemos balcones, que no son balcones realmente. Rejas, que no son rejas, están pintadas, engañan al ojo. Tenemos ventanas que tampoco son ventanas. Y a mí el que más me gusta... No, este me encanta, de verdad, está súper conseguido, porque es que hasta los visillos, hasta los visillos, es impresionante, pero este reloj que no marca las horas, no me digáis que no está bien. Bueno, pues esta es la historia de un paseo muy cortito que he querido dar con vosotros por este Aranjuez de puntillas, sin profundizar mucho. Y antes de pasar a lo que sería ya el paseo, deteniéndonos en cada punto un poquito más, quería traeros esto. Mirad, se trata de un vídeo que dura muy poquito y que nos va a servir a todos para ver, si soy capaz, para ver lo importante que es la observación, la atención. Es un vídeo que yo utilizaba con los alumnos en clase de formación vial para que ellos se dieran cuenta de lo importante que es observar. Yo os reto a que a este mago, que nos va a hacer un truco con las cartas, le pilléis el truco, ¿vale? Vamos a ver. Hay que prestar mucha atención. Push any card towards the camera. Okay, let's see. I'm going to go for this card here. Okay. Now Sarah could have selected any card at all from the deck, but she selected the card which is now face down on the table. What I'm going to ask her to do is show us which card she selected. Right, so the card that I chose was in fact the 3 of diamonds. The 3 of diamonds, okay, excellent choice. That card goes back into the deck. Now I'm just going to spread the cards face up on the table. Give a little click of the fingers, and you'll see that Sarah's card here has now got a blue back. Not particularly surprising. What's slightly more surprising is all of the other cards have got red backs. And that is the amazing colour changing card. ¿Qué tal? ¿Me habéis pillado el truco? ¿Quién se ha dado cuenta del truco? ¿Hay alguien que se haya dado cuenta?
Nadie, no me lo creo, alguien sí. Ana, lo has pillado, ¿no? Tú normalmente pillas las cosas. ¿Nadie ha pillado el truco? Vamos a verlo, porque no se trataba de engañarme con las cartas. Fijaros, esto no iba de las cartas. Nuestra atención la hemos fijado donde no debíamos. I'm Richard, this is Sarah, and we're going to perform the amazing colour-changing card trick with this blue-backed deck of cards. Now the idea is very simple. I'm just going to spread the cards in front of Sarah and ask her to push any card towards the camera. Right, okay, let's see. I'm going to go for this card here. Okay. Now Sarah could have selected any card at all from the deck, but she selected the card which is now face down on the table. What I'm going to ask her to do is show us which card she selected. Right, so the card that I chose was in fact the 3 of diamonds. The 3 of diamonds, okay, excellent choice. That card goes back into the deck. Now I'm just going to spread the cards face up on the table. Give a little click of the fingers, and you'll see that Sarah's card here has now got a blue back. Not particularly surprising. What's slightly more surprising is all of the other cards have got red backs. And that is the amazing colour-changing card. ¿Qué tal? Nos engañan como quieren, ¿verdad? Bueno, pues visto lo importante que es la observación, que es la atención y dónde hay que poner el punto de vista, pues vamos a empezar a ver ya ese paseo que hemos organizado de 10 lugares con 10 cosas de las que vamos a hablar un poquitín más en profundidad, ¿vale? Empezamos. Vamos a imaginarnos que somos unos turistas, que nos bajamos del tren y cogemos la estación, el camino de la estación y vamos por la calle que todos conocéis, esta. Al fondo estaría Palacio, para que nos situemos, y a la derecha, si os fijáis, pues están esos chalés y esa depresión en el terreno, ese desnivel, ¿vale? Sabemos dónde estamos, ¿no? Bien, pues una doctora en arquitectura llamada Carmen Toribio, especialista en restauración de jardines históricos, en su tesis La forma del agua, decía así: se construyeron en Aranjuez un grupo de estanques situados a ambos lados de la calle Toledo, próximos a Palacio. Por sus dimensiones podemos suponer que embalsaban una cantidad de agua considerable, tanto que Lope de Vega, en su obra La noche toledana, los denominó mar tonta. ¿Habéis oído hablar de Aranjuez que tuviera una mar que se llamara tonta? Pues está aquí. Ya en el siglo XVII, la mar tonta se convirtió en lo que fue la huerta de los estanques, y allí se llegaban a cultivar hortalizas. Así duró y perduró hasta el siglo XIX, cuando Narváez construyó su palacete. Hoy, esa mar se ha convertido en un conjunto de chalés, como veis ahí, de viviendas, y solo nos queda el recuerdo de esa depresión que hemos visto en el camino, ¿vale? Calderón de la Barca, Cervantes, Tirso de Molina, etcétera, escribieron sobre Aranjuez. En sus obras sale reflejado este real sitio. Y un ejemplo, como decía antes, es la de Lope de Vega en La noche toledana, de 1605. Se trata de Fineo, que es el protagonista, y cómo en Toledo, en una taberna, le cuenta a sus amigos, a sus coincidentes del momento, el viaje que él ha realizado por los pueblos como Vaciamadrid, San Martín de la Vega, Arganda y Aranjuez. Para no leer toda la poesía, pues he extraído los párrafos que se dedican solo a Aranjuez, ¿vale? Y los vamos a ir viendo. Como os digo, es Fineo, que le cuenta a sus amigos lo que él ha ido viendo en sus viajes, pero concretamente a nosotros lo que nos interesa es Aranjuez. Por si alguien no se ha centrado, podemos ver estas imágenes, cómo se refleja en los mapas la mar tonta, cómo la calle de Toledo, como veis ahí, parte en dos, tiene estanques a ambos lados, ¿vale? Y ahí tenéis esa vista aérea. Se ve bien, ¿no? Pasamos ahí. Bueno, ahí lo tenéis.
Una vez que estamos centrados, vamos a ver lo que les contaba Fineo a sus amigos en la taberna sobre Aranjuez. Decía así: Fineo a sus amigos: lo que yo he visto, os diré. Grandes maravillas tiene el católico Filipo, aumentadas en España de su abuelo y padre invicto. Dadme un rato por oído y veréis a Aranjuez, puesto que es mapa su sitio. Más adelante les habla de picotajo y le dice así: llego en fin a Aranjuez, paso el Palenque y admiro en la huerta totipela tantos árboles distintos, cermenios, melocotones, albérchigos y membrillos, avellanos y nogales, peros, duraznos y guindos. Cuando habla de la huerta totipelas o topelas se está refiriendo a picotajo. Y sigue contándoles historias a sus amigos y les dice: por la calle de Toledo, que así se llama, partimos aquel estanque Omar Tonta. Ahí tenéis partido el estanque Omar Tonta en dos, que tiene dibujados hasta los cisnes que había. ¿Los veis? Se distinguen. Y del palacio, ¿qué nos cuenta Fineo? Pues Fineo les dice: notable es aquel palacio, edificio peregrino, galerías, salas, cuadros, mármoles y jaspes lisos, la capilla y corredores, y aquel retablo divino del Tiziano y el reloj de tan notable artificio, las huertas de los franceses, donde de murta vestidos 1000 músicos vi tañendo imagen de los de oficio, que no tienen los que cantan alma, gusto ni sentido. Vi 1000 galeras de hierba, toros, perros, cocodrilos, pájaros y cazadores, culebras y basiliscos, la huerta de las moreras, donde con soberbios picos vi coronados pavones llenos de plumajes ricos. Y sigue relatando, y le dice a sus amigos: a la casa de las vacas fui con igual regocijo, y por 12 verdes calles a la plaza vuelta dimos, a cuya sazón pasaron 7 camellos asirios, que en España, aunque son de Asia, están sirviendo a Filipo, que es el rey de Jerusalén, y muestra que cuarto o quinto librará la ciudad santa y el gran sepulcro de Cristo. ¿Os suena esa estrella, no? Era el rey de Jerusalén, la tenemos en las 12 calles. Y nos habla de esto, Junta de los Ríos, vista desde arriba. Y nos dice: vide al fin, tras de estas cosas, las bodas de los 2 ríos, porque allí son para uno, sin firma del arzobispo. Bueno, él sigue, pero lo que a nosotros nos interesaba era esto de la boda. Sigue nuestro paseo y llegamos a esta portada, que todos conocéis, calle de la Florida, y que el frontispicio, la parte de arriba, estuvo, como sabéis, en los cuarteles de guardias valonas españolas frente a Palacio. Vamos a hablar de él, porque nos cuenta una historia. Estaba ahí situado, concretamente, ¿vale? Eran unidades estas, las de los valonas españolas, unidades que fueron creadas durante el reinado de Felipe V, que eran punta de lanza del combate en la Guerra de Sucesión Española, aquella de cuando muere Carlos II sin descendencia, y la que se lió. Además de combatir en batallas como Almansa o Villaviciosa, pues tenían la misión de llevar a cabo la guardia exterior de Palacio. En 1703 se creó el cuerpo de guardias valonas y un año después se crea el de españolas. Para seleccionar a los integrantes de ambas unidades, pues había que tener en cuenta el nacimiento, la familia, las costumbres y el oficio al que se dedicaban. Debían ser corpulentos, una altura mínima de 5 pies y 4 pulgadas, lo que viene a ser 1,73, que no estaba mal para la época, mayores de 18 años y menores de 50. Cuando el rey se desplazaba del lugar, pues la corte iba tras él, como sabéis.
y acompañaban tanto los guardias de corps españolas y vallonas, a las que había que alojar en algún sitio. Entonces se hicieron estos cuarteles que en Aranjuez concretamente alojaban a más o menos a 400 soldados cada uno. En Leganés hay uno mucho más grande, que hoy día es universidad, la Carlos III, que alojaba en su día hasta 3.000 soldados, ¿vale? Bien, pues Quindós, Álvarez de Quindós, tan recurrido él, pues nos cuenta que en 1770, con destino a cuarteles para las Reales Guardias de Infantería Española, Valona y Alabarderos, se construyeron dos bellos edificios de cantería y ladrillo frente a la fachada principal de palacio, donde se dice La Estrella. Su arquitecto fue Jaime Márquez y están situados a ambos lados de la calle Coroneles, frente a la plaza de armas de palacio. El de Españolas era el que estaba más pegado a la ría, ¿vale? Son gemelos, los dos, tienen una sola planta, como veis, y, bueno, tristemente, pues a partir del destronamiento de Isabel II, estos edificios empezaron a caer en un abandono progresivo y hoy, pues, están, como sabéis, en estado de ruina, ¿vale? De ruina total. En la construcción de estos cuarteles se utilizó mucha madera y quizá por ello, o casi seguro que por ello, el cuartel de Valona sufrió un tremendo incendio en el 1775. Pero bueno, el estado que tienen ahora es lamentable. Y se podrían hacer aquí muchas cosas, ha habido muchos proyectos, pero ninguno ha terminado de cuajar. Quizá algún día sí. Bueno, pues, concretamente, la portada del cuartel de Pavía, que nos ha traído a esta historia de los cuarteles, pues, como decía, estaba aquí y un buen día, un coronel del ejército llamado Arévalo, en el año 1959, pues aconsejado por el cabo primero José Antonio Gallego, numeró cada piedra y la trasladó desmontándolo y lo llevaron a un lugar que él quería para que la gente lo pudiera ver mejor y lo valorase mejor. Esta historia, bueno, me la comentó Mercedes, una amiga, que es sobrina del cabo primero, que le aconsejó al coronel cómo desmontar aquello y cómo numerar las piedras. Bueno, pues como decía, la portada esta principal del cuartel de Valles se terminó trasladando en el año 1959. En las cuadras del mismo cuartel de guardias españolas, pues se encontraba también este pilón, que está al lado del Hotel NH, ¿verdad? Se usaba para dar de beber agua a los caballos y cuando se quitaron las cuadras estas de los cuarteles, pues se trasladó aquí. Como veis, hay muchas cosas repartidas por el pueblo que no está mal conocer de dónde vienen, dónde han estado, qué historia nos cuentan. Bueno, pues caminando, nuestro próximo objetivo es esta piedra que veis ahí, que os voy a señalar un poquito mejor. Estamos en la Casa de Oficios y vamos a hablar de esta piedra un poquito. Os la marco. La Casa de Oficios fue mandada a construir por Felipe II para dar cobijo a la corte, que era mucha. El proyecto era de Bautista de Toledo y Quindós nos habla de él, cómo no. Dice que la obra de esta Casa de Oficios empezó en el año 1584 y duró bastantes años, muchos. Bajo la galería, nos cuenta, hay un canto de almendrilla, que es este, que manifiesta ser una prueba o experimento que hizo este sabio arquitecto con esta clase de piedra. Toda la piedra almendrilla se trajo de las canteras de enfrente de Ontígona y, por los materiales, puede servir esta obra para otras de mayores destinos. Si vais y buscáis esta piedra y la tocáis, vais a ver que está muy suave, está cortada con una sierra y está prácticamente pulida total, ¿vale? Bueno, pues las dependencias de esta Casa de Oficios se concretaron al norte para los oficios de boca y al sur para alojamiento de caballeros. Vamos a ver algunas fotos de la Casa de Oficios por dentro y por fuera. Esta Casa de Oficios se dio por terminada en el año 1770, ¿vale? Fijaros que se tardó en construir prácticamente 200 años, casi 2 siglos, ¿eh? Le faltó muy poquito para los 2 siglos. El patio de caballeros sufrió un gran incendio en el año 1961
Ahí veis los autores de las fotografías. Algunas las he cogido de la web de Juanín, nuestro recordado Juanín, Aranjuez Historia Gráfica, una página muy recomendable para estudiar y saber mucho más de la historia de Aranjuez. Algunas están cogidas de ahí y seguro que a él le gustaría, le gusta que las estemos viendo aquí, seguro. Estas fotos vienen a ser, no sé, yo lo he conocido en el año 60 y tantos, así, ¿no? 70, más o menos. Bueno, pues decía que sufrió un incendio muy grande y que fue un espectáculo para los curiosos, pero para curioso también es este patio de oficios en cuanto a grabados y columnas. Fijaros lo que tenemos ahí. Esta inscripción en los arcos del patio de caballeros, una de las muchas, se distingue bien lo que pone, una de las muchas en esta zona existe. Hay que leerlo de izquierda a derecha y dice: escuderos del rey Juan de Lerma, 1681. Hay mucha gente buscando a ver quién es Juan de Lerma y todavía no se le ha encontrado. Bueno, pues igual que esto podemos encontrar en los alrededores distintas fechas, que de verdad que os invito a que las busquéis porque, como digo, es emocionante encontrarlas. Son fechas que indican terminación de obras, que están escondidas, pero están ahí. Como esta, de la Casa de Caballeros, que nos indica el fin de la obra de la arcada este, o esta del empedrado, de la parte norte de la Casa de Oficios, o esta otra, en la Casa de Caballeros, ya en el patio, que indica el fin de la obra de la arcada que da en la parte oeste del patio. Están escondidas, pero vamos, que se ven perfectamente, es ir y buscar. Y así ya tenéis una excusa y un motivo para mañana daros un paseo, si no llueve mucho. Bueno, pues como nos pilla muy cerquita, vamos a cruzar al jardín. Y entramos por la puerta de damas y nos encontramos con un rincón, como es este, un rincón por el que pasamos a menudo, todos, y no reparamos en la cantidad de historias que encierra. Se trata del Jardín de la Reina, ¿vale? Es un proyecto que aparece en planos anteriores al siglo XVIII, pero que se lleva a cabo a finales ya del siglo XIX. Incluye una fuente en el centro y, si nos leemos un poco el librito chiquitito de 1890 de Simón Viñas, ahí nos dice que se traslada el grupo de Ceres del Jardín del Príncipe al estanque central del Jardín del Parterre, liberando las tres pequeñas fuentes que estaban en el mismo, a saber, Niños con cisne y dos similares conteniendo una pareja sujetando un pez. Los grupos repetidos, que son muy similares, se colocaron en el centro de los jardines del rey y de la reina para guardar un poco la uniformidad. ¿Qué pasó? Pues que en el Jardín del Rey, en un momento dado, en el año 1985, pues se repuso de nuevo la fuente de jaspe verde. Y la fuente que había allí se llevó a la Moncloa. Y ahí la tenemos. Es la primera vez que yo la veo en la Moncloa, ¿vale? Y ahí tenéis al presidente en funciones haciendo footing, bordeando la fuente por la derecha. No sé si será síntoma de algo, pero o que sigue las reglas del tráfico, no lo sé. El caso es que la bordea por la derecha. Es una ocasión única de ver nuestra fuente, es muy similar a la que tenemos en el Jardín de la Reina, no es igual, pero es muy similar. Yo no la había visto nunca hasta ahora, ¿eh? Esta imagen pertenece a un fotograma de un reportaje, tenéis ahí el logo de arriba de A3 Media. Bueno, pues estos jardines fueron declarados junto al Jardín del Rey como monumento histórico-artístico en el año 1931. Y tiene muchas historias, tiene muchas curiosidades. Fijaros, veis ahí el boj, distintos colores, distinto aspecto, y es que está mezclado, el boj nuevo y el boj viejo. Ahí hay, como veis, está muy viejo, y es que este boj es del año 1870. Y lo sabemos por este grabado en los ladrillos que atestiguan la fecha de la plantación de este jardín. Y dice: Mateo Torrijos y Silvestre García plantaron este jardín el 7 de febrero de 1870. Esta
para la ronda de los guardas en su día. Y ahora vamos a hablar de este señor. ¿Le conocéis? Más de uno sí. Se llama René van den Bergen. No es un futbolista holandés. Tiene nombre de futbolista holandés, pero no. Es un ladrón. Su nombre real, por el que se le conoce, es Erik el Belga. Es el mayor y más famoso ladrón de arte del mundo. Tiene más de 6.000 obras que cayeron en sus manos, ¿vale? Robadas. Estudió arte y comenzó en el oficio de anticuario. Fue un gran pintor y un gran restaurador que empezó a robar piezas de calidad, por encargo, siempre por encargo. Fue un ladrón a la vieja usanza, jefe de una banda que inutilizaba las alarmas, escalaba por las paredes, descerrajaba las puertas, forzaba ventanas con nocturnidad. Era un ladrón a la vieja usanza. Confiesa él mismo que ha cometido más de 600 robos, pero presume de no haberse nunca ensuciado las manos con sangre. Bueno, pues este hombre un día le pasó lo que a Gila, ¿os acordáis de Gila? Gila decía que en una mala época se tuvo que buscar trabajo y le contrataron en una banda de ladrones. Y empezó a trabajar en una banda, claro, es broma, empezó a trabajar en una banda de ladrones hasta que le echaron. Le echaron porque se puso mal y todo lo que robaba lo devolvía. Entonces a este le pasó lo mismo. Un día se debió de poner malo y todo lo que robaba lo empezó a devolver. Tenía truco, porque lo que había hecho era un trato con el gobierno socialista para que la pena se la rebajara, ¿vale? A cambio de devolver obras, la pena se le rebajó bastante. Este señor estuvo a punto de quedar ciego por la diabetes, pero una exitosa operación lo evitó a última hora. Hoy ya está retirado y se dedica a la restauración. Vive en un barrio, curiosamente, que se llama en Málaga El Palo. Y bueno, hay una entrevista en internet, la podéis ver todo, yo he hecho un resumen muy rápido, de Tamara Crespo, la periodista, en el 2 de mayo del 2013, en el que él reconoce muchas cosas. Vamos a ver deprisa. Él dice que la caja de herramientas que empleaba en los robos la preparaban ingenieros, que profesionales de Valencia hacían todo el material especial, que al terminar cada robo se deshacía de todo el material, incluso de los zapatos, que su banda, sus hombres, venían del extranjero, que no se quedaban en España ni siquiera 24 horas, que trabajaban y se iban. Pero ¿por qué traigo esto? Porque nos interesa por la historia que vamos a ver ahora. Reconoce, cuenta, que en una ocasión entró en el Palacio de Aranjuez. ¿A qué entró? A robar los abanicos de la colección. Y se llevó solo una parte, esto es lo que él dice. Se llevó solo una parte porque en esa ocasión le sorprendieron en el interior del edificio y logró escapar. Eran los años 60 cuando esto ocurrió y después Patrimonio hizo un inventario sin poner que eso faltaba. Nadie dijo lo que había desaparecido. Parece ser que Patrimonio no reconoce el robo, él dice que sí, Patrimonio que no, entonces bueno. Él dice que de 14 bolsas solo pudo llevarse 2 porque le pillaron dentro. Dice que era feria y que le descubrieron unos guardas que se percataron de que había algo extraño en una ventana. ¿Y qué había de extraño en una ventana? Pues unos barrotes que él previamente, me imagino que ahí con nocturnidad y alevosía y despacito, fue cerrando, que los tenéis ahora marcados con un circulito y que ya luego los trabajadores del Patrimonio tuvieron que soldar, que si vais por allí los buscáis y se ven las soldaduras. Como curiosidad os lo traigo, ¿vale? Bueno, pues seguimos caminando, ya que estamos en este jardín de la Reina, pues por un poquito más llegamos al final de lo que es el jardín de la isla, a lo que todos conocemos como el culón, ¿vale? Nos situamos. Y nos encontramos con esta superficie, que os he marcado un poco para que distingáis mejor dónde se encontró exactamente una fuente preciosa que hubo aquí en su día. Se trata de la Fuente de las Gracias, o la Fuente de los Tritones. Si vamos por allí se ve perfectamente el círculo donde estaba ubicada. Vamos a hablar de ella. Fue colocada en 1657, como figura en una fecha que tiene en el pedestal. La instalación corrió a cargo del arquitecto real, José de Villarreal, cumpliendo así los deseos de Felipe IV de rematar el final de este jardín con algún elemento que lo decorase. Aquí lo que había era un parterre a modo de apéndice sobre el cauce del río, en el que había 7 estanques.
Bien, pues en uno de esos estanques se colocó esta fuente. El famoso Quindós nos habla de ella y dice: al final de este jardín, desde el puente de Tajo hasta la ría, se hizo en 1696 una pared alta que se cerraba con unas portadas de mármol. Formaron unos estanques para pesca en 1735. Se derribó la pared en 1756 y se unió a la isleta al jardín. En esta isleta está la fuente de los Tritones, que es la última del jardín, quiere decir. Cuando se aumentó la isleta, se mudó a medio de ella en el año 1758 al extremo donde se halla. Resumiendo, que esta fuente estuvo en 3 sitios. En el 1, en el 2 y en el 3. En el 1 había una pared que cuando se quitó se trasladó al 2, que es lo que hemos visto al principio, esa superficie redonda marcada. Y en el 3 es donde estuvo al final del todo, como vamos a ver ahora, reflejada, que recoge Brambilla en uno de sus cuadros. Pues la doctora en arquitectura, Carmen Toribio, que antes hacíamos mención, nos habla de esta fuente de los Tritones en su tesis, y nos dice así, veréis: más singular, imaginaros lo que nos cuenta, más singular aún debía ser el artificio instalado en la fuente de los Tritones, donde el relator del viaje de Cosme de Médici describía cómo 4 olmos alineados, provistos de burlas de agua, hacían que una fina lluvia cayera desde la copa de los árboles hasta el pilón inferior. Tenía que ser un espectáculo. Su altura es de 9 metros y en 1846 se trasladó, como otras tantas cosas, a Madrid. Está en el Palacio Real de Madrid, pegada al edificio. Ahí la tenéis en la última ubicación, lo que en el plano era el 3, ¿vale? Al final, ya en el culón, y aquí la tenéis en Madrid, en distintas fotografías de distintas épocas. Se llevó, como digo, en 1846 por el arquitecto Pascual y Colomer. Ahí la tenéis, donde está actualmente. Se trata de la fuente monumental más antigua que se encuentra en la capital, en Madrid. Además se conserva casi completa y está en funcionamiento. La fuente de los Tritones es uno de los elementos ornamentales más destacados que hay en el campo del Moro. Cuando estuvo en Aranjuez fue recogida en cuadros, como este que estáis viendo aquí. Es un cuadro que se atribuyó en su día a Velázquez, después a su yerno Martínez del Mazo y hoy día a la escuela de Velázquez, ya no tiene autor. Pero además de este cuadro, también la vemos en chiquitito en este otro. Bueno, este cuadro estuvo en los bajos del Museo del Prado muchos años, hasta el año 2006 que se sacó. Y aquí la tenéis también. Tenéis aquí a Carlos II de niño, ya apuntaba maneras. Y la fuente la veis al fondo, cuando todavía estaba en Aranjuez. Y ahora vamos a hablar de un tema espinoso, escabroso, muy de actualidad, como son las exhumaciones. Aviso, no voy a dar opinión, tema político cada uno en su casa, aquí solamente curiosidades. Estamos en Aranjuez para ver curiosidades de Aranjuez. En estos días ya sabéis que se va a producir una exhumación en helicóptero. Bien, pues vamos a hablar de una exhumación que no se hizo en helicóptero, se hizo a hombros. Una exhumación que se hizo a hombros. Ya en su día, cuando hablamos en el Nodo hace unos años, os traje aquí el documental del Nodo, un resumen del Nodo, del traslado de José Antonio Primo de Rivera a Madrid. Hoy no vamos a ver el documental porque está visto, pero sí os traigo cosas nuevas, ¿vale? Merece la pena porque cuando vayáis por aquí, a espaldas de la iglesia de San Antonio, vais a ver en el césped esa piedra en el suelo, que es lo que queda de una cosita que vamos a ver. Mirad, el 19 de noviembre del 39 fue exhumado el cuerpo de José Antonio Primo de Rivera, fundador de Falange, del nicho donde fue depositado 3 años después de su fusilamiento en Alicante. Este hecho siempre ha estado rodeado de dudas y de incertidumbres. Igual que ahora hay quien dice que cuando saquen a Franco pasado mañana, Franco no está dentro, que Franco está en otro sitio, pues también hay rumores y hay... Pero vamos, que no lo dicen cualquiera. Hay historiadores muy reconocidos, con un reconocido prestigio, que dicen que José Antonio tampoco iba en este féretro, que era un negro. Pues
Pues bueno, cada uno sabrá por qué lo dice. Dan hasta el nombre, se llamaba Luma. Bueno, pues el caso es que quien fuera vino en el féretro. Habrá quien piense que era José Antonio, habrá quien piense que no. Repito, no es una opinión mía, no estoy dando mi opinión, son historiadores. Hay para todo. Entonces, dicho esto, os cuento cómo fue ese traslado del presunto José Antonio, que yo creo que sí, ¿vale? El ataúd fue trasladado desde Alicante, como digo, hasta Aranjuez. Él iba cubierto de terciopelo negro y fue llevado a hombros durante 10 días por miles de falangistas que se turnaban, ¿vale? En el entorno de Aranjuez hubo 4 relevos de ese féretro, hubo 4 relevos de pasárselo de unos a otros, porque eso pesa, y andando pesa. Entonces, eso, donde se hacía un relevo, se ponía una piedra, como esta, que es la base. Encima se ponía otra más grande que vamos a ver luego. En Aranjuez, ¿dónde estuvieron? Pues estuvieron una en la cuesta del Regajal, ahí se hizo un relevo, otra en San Antonio, que es esta, otra cerca del Hospital del Tajo y otra en el Puente Largo, y después ya al final en la Cuesta de Seseña, ya arriba, y van camino de Madrid. Piedras de estas se fabricaron 50 en un pueblo de Alicante llamado Monóvar, 50 piedras. Se ponían cada 10 kilómetros, cada 10 kilómetros se hacía el relevo. Curiosamente, cuando llegan a Aranjuez no se pone cada 10 kilómetros, se pone cada 3 kilómetros. ¿Por qué se pone aquí cada 3 y en el resto del camino cada 10? Pues bueno, aquí viene la teoría de Curro Rodríguez, un historiador local, que dice, defiende que el recorrido no era preciso que pasase por Aranjuez y que lo que Franco quiso hacer fue dar un golpe en la mesa, porque aquí teníamos fama de rojos, y él quiso dar un golpe de efecto aquí en Aranjuez, pasando a Franco sin necesidad y haciendo aquí 3 relevos, haciendo aquí especiales ceremonias y demás, ¿no? Como un golpe en la mesa diciendo aquí estoy yo. Entonces, por eso en Aranjuez se produjeron 4 relevos cuando tenían que haber sido prácticamente 1. En 10 kilómetros se hacía. Como digo, 50 piedras que se hacen en Monóvar y que se ponen en Aranjuez, 4 de ellas. El traslado del cuerpo se realizó de día, se realizó de noche y sin descanso. La luz de las antorchas acompañaban el camino, el saludo falangista y el silencio de los vecinos a su paso, pues hacían un ambiente muy sobrecogedor. Después de 8 días de camino, llegó a la Cuesta del Regajal. Y los periódicos de la época, del 39, el 29 de noviembre, por si alguien lo quiere leer, recogen el hecho de ese camino. Y resumiendo algunas frases, dicen así: en el kilómetro 359 se produce un relevo, y en Aranjuez hace su entrada a las 12 en punto. En San Antonio, al lado de la iglesia, se elevó el túmulo y una cruz negra de 7 metros de altura. Acudieron al acto los más altos jefes civiles y militares. Las delegadas de sección femenina de Falange portaban ramos de flores. El cortejo pasa bajo el arco de San Antonio, que está cubierto por crespones negros. Los aviones vuelan todo el rato por encima del cortejo y una escuadrilla de cazas dibuja en el cielo una cruz. La comitiva continúa su marcha camino del Puente Largo, el de Carlos III. Los obreros que reconstruyeron el puente maltrecho por la guerra transportaron el cadáver a lo largo del mismo. Bien, pues del relevo que se produce en el centro de Aranjuez, como veis, nos quedó el testigo del túmulo, que ahora vamos a ver completo, no solo la base, sino la piedra que estaba encima. Claro, el tiempo avanza y hubo una ley de memoria histórica, como todos conocéis, que obligaba a retirar este tipo de símbolos, y en el 2006 pues se retiró el monolito, que vamos a ver ahora, que está guardado, pero curiosamente, pues bueno, no se retira todo. Como pasa en muchos sitios, no se retira todo. Este es el monolito que había antes, como veis, bueno, unos ponían la corona de laureles, el otro iba lo pintaba, en fin, lo que pasa. Normalmente el que está a favor pone lo que es. Y fijaros, esta es la piedra que se eleva en el relevo anterior a la plaza de San Antonio. Está escondida. Vamos a leerla.
estamos en la costa del Rebajal. Este es el relevo que se hizo antes de entrar a Aranjuez. Fijaros que Aranjuez entra a las 12 en punto y aquí, como veis, se lee bien, ¿no? El relevo se produce a las 8 y 10. Tardaron 4 horas en llegar luego a Aranjuez. Pero es que mirad lo que tenemos en el centro del pueblo. Curiosamente, pues no se respeta esto, ¿vale? Sabéis que esta calle antiguamente se llamaba calle del Generalísimo y ahí lo tenemos en un portal. Bueno, pues, como digo, no entro en nada más que en las curiosidades. Y esto no deja de ser una curiosidad, mantener este tipo de cosas. Bueno, pues la siguiente parada nuestra sería aquí, en la calle Costas. Para ver la historia de esta piedra tan grande que tenemos ahí al fondo y que es un leguario. Un leguario. Antiguamente las distancias de los caminos se marcaban por este tipo de piedras que marcaban las leguas. Una legua venía a ser lo que una persona era capaz de caminar en una hora, o corriendo, o andando, o a caballo, con lo cual, pues claro, tenía unas tolerancias, eso, tremendas. Hasta que Carlos IV ya dice, vamos a unificar esto y vamos a decir que una legua son 20.000 pies castellanos, que viene a ser como 5,6, nos llega, kilómetros de distancia. Que eso ya sí es una distancia que se puede hacer en una hora, normalmente, ¿no? ¿Vale? Entonces, donde se cumplía la legua, pues se ponía una piedra de estas. Y esta corresponde a un hito que se encontraba en el entorno de la finca de la Flamenca. Y fijaros lo que pone. Hay que leerla alrededor y nos dice, de Aranjuez a Madrid, 7 leguas. Lo vais a ver. Se quitó de donde estaba, de la finca de la Flamenca, del entorno de la finca de la Flamenca, y se colocó aquí con el objetivo de evitar un atentado. Evitar un atentado. Se tenía constancia que Aranjuez, que tenía ahí la comisaría de policía, recordáis, en la casa Tarfe, ¿vale? Pues estaba en una lista de posibles objetivos de ETA y era muy fácil que un coche, cogiendo carrerillas, se estrellase contra la fachada. Se puso esto, igual que luego se puso en París las jardineras o en Madrid para evitar que los camiones, ¿vale? Bien, pues de esta piedra, autores nos han hablado, como por ejemplo Baltasar Monconis, un diplomático francés que en 1695 nos decía, saliendo de esta ciudad, de Aranjuez, saliendo de esta ciudad, él habla de Toledo, nos encaminamos hacia Aranjuez, Jardín Real, a 7 leguas de Madrid y otras tantas de Toledo. Juan Antonio de Estrada, un escritor de 1746, nos dice también, en la undosa ribera del caudaloso Tajo, con vistosa y apacible estancia, yace fundado el Real Palacio de Aranjuez, a 7 leguas de Madrid y no lesos de Toledo. Y el que todos conocemos, Alejandro Dumas, el de los 3 mosqueteros, dice, el real sitio de Aranjuez está a 7 leguas de Madrid, en un delicioso valle que debe al Tajo su lozanía y belleza. Próxima parada, Jardín del Príncipe. ¿Conocéis este edificio? ¿Sabéis a qué se dedicaba? Era la piscifactoría, ¿verdad? Un edificio que fue construido para criar y tratar básicamente 4 tipos de peces, los lucios, las carpas, las truchas y los blackbacks. En el exterior había 7 estanques donde los peces se desarrollaban antes del traslado a los ríos españoles. Cada año se vertían cientos de miles de ejemplares a los ríos. Esta estación experimental se creó en el año 1949 y en el 80, duró 40 años, en el 80 era la única que había en actividad. Os traigo un reportaje, un resumen de un reportaje para que veáis cómo se trabajaba con el tema de los peces aquí. Está extraído de la Filmoteca Nacional, dura mucho más, pero lo he resumido para que nos hagamos una idea, ¿vale? Para que no se haga pesado. Vamos a verlo. El real sitio de Aranjuez, a la vera del anchuroso Tajo, ofrece el encanto de sus jardines, la frescura de sus frondas y el esplendor histórico y artístico de sus palacios y de sus monumentos.
navegaciones y un foco de atracción turística y viajera, es también un centro importante en el orden hidrobiológico, ya que en sus estanques se inició la aclimatación del lucio, un pez exótico desconocido en España hasta 1948 y que hoy revaloriza la riqueza de nuestros ríos. El Servicio Nacional de Pesca Fluvial cuenta en Aranjuez con un laboratorio de esocicultura para incubación de huevos de lucio. Este pez, primero en el estanque de los chinescos y después en otros, ampliados y acondicionados especialmente, ha tomado carta en naturaleza en nuestra patria. La regulación fluvial, directamente alentada por su excelencia el jefe del Estado, gracias a estos medios ha recibido un impulso decisivo. En el estanque va a efectuarse el copo de los ejemplares reproductores para trasladarlos al laboratorio. Previo a los estudios y ensayos realizados por el ingeniero don Enrique Gutiérrez Calderón, jefe de la sección correspondiente del Servicio Nacional de Pesca Fluvial y Caza, se ha logrado la connaturalización de este ciprínido en las aguas continentales. Para esta operación hay que emplear el método extraseco, ya que tanto los reproductores como la cubeta que se emplee no pueden contener ni una gota de agua. El número de huevos que producen las hembras es muy elevado, aproximadamente 30.000 por kilo de reproductor. La incubación se realiza en garrafas de flujo, grandes botellas sin fondo, colocadas de modo invertido, para que el agua al circular por ellas consiga un constante y uniforme movimiento de los huevos emplazados en su interior. Esta incubación dura de 10 a 12 días. Así pueden transportarse a las riberas de los ríos para su repoblación directa o a los estanques de alevinaje para que en ellos nazcan. Cuando adquieran la dimensión de varios centímetros, se les suelta en las aguas libres. El transporte se realiza en cajas acondicionadas térmicamente para conservar una atmósfera fría y saturada de humedad. Una bandeja de madera con hielo se coloca sobre las que con fondo de muselina o seda llevan los huevos. Se requieren también aislantes térmicos y en la parte inferior una materia absorbente, como musgo seco o serrín. En 4 años, los alevines que de los huevos nazcan medirán más de 1 metro y pesarán 11 kilos. Se efectúa en pequeñas ramillas que después se clavan en el fondo de los lugares de poca profundidad con el fin de que los huevos, aunque queden cubiertos de agua, la lámina de esta no sea de gran espesor. De la eclosión de los huevos. El sifonado se efectúa el trasvase a las garrafas de transporte. Ya pueden ser trasladados para soltarlos en las aguas libres. La especie es sedentaria y rara vez se aleja de las aguas en que ha nacido. Otra buena condición del calumniado y amable pez.
1949 fueron vertidos 255 lucios y en el 1955 700.000 alevines, lo que da una idea de la repoblación intensiva de nuestros ríos. Curioso, ¿no? Bueno, pues salimos del jardín y muy cerquita tenemos esta calle, la calle Mariano el Artillero. Y nos encontramos con estos bloques de cemento que muchos sabéis para qué servían, los más jóvenes quizás no. Claro, hoy día es impensable que nuestro río se salga, pero antiguamente era muy normal que se saliera. Y estos bloques de hormigón tenían la función de sujetar el agua cuando había una crecida. En esas ranuras se ponían unas maderas que eran reforzadas con unos sacos de arena, ¿vale?, para conseguir que no llegase el agua a donde no debía. Aranjuez le debe gran parte de la fertilidad de su vega a estas crecidas y desbordamientos que tenía el río, porque aportaban pues un limo, el limo, que era un sedimento que era muy rico en nutrientes para el terreno. Imágenes que vamos a ver ahora nos van a recordar inundaciones recientes que hemos tenido por aquí cerca en Arganda o en Murcia, ¿verdad? Este reportaje ya le vimos hace 3 años, he querido traerle otra vez porque viene muy a cuento, seguro que muchos todavía no le han visto, y nos sirve para hacernos una idea de la que se liaba aquí en Aranjuez cada muy poco tiempo. Repito, es del nodo, no dura mucho, y nos hace recordar A consecuencia de las escenas muy recientes de otras los ríos ciudades. españoles se han desbordado. La crecida del Tajo ofrece un aspecto impresionante en los alrededores de Aranjuez. Algunos trozos de la carretera de Andalucía quedan cubiertos por las aguas. Los jardines y la mayoría de las huertas están inundados. La corriente cobra una fuerza y un ímpetu peligrosos y amenazadores. El Tajo alcanzó en determinados lugares 4 metros sobre su nivel normal. La cámara cinematográfica recoge algunos aspectos de esta riada. El panorama fluvial se transforma y hay momentos en los que el río se disfraza de mar y las orillas ribereñas fingen playas sacudidas por el oleaje. El Real Sitio de Aranjuez, meta placentera en el buen tiempo de pacíficas excursiones domingueras, muestra ahora un aire totalmente distinto a causa de la inundación. Se lamentan poder realizar las labores preparatorias de la siembra de primavera, pero en general prefieren los excesos del agua a la implacable sequía de los años anteriores. Bueno, pues, según la Confederación Hidrográfica del Tajo, entre las avenidas históricas que hubo en Aranjuez, destacan, por ejemplo, la de febrero del año 36, la de enero del año 41, la de marzo del 47, que estuvo 4 metros, como habéis oído en el reportaje, por encima de lo normal. Fijaros lo que es un río 4 metros por encima de lo normal, ¿eh? Es que se dice pronto, pero imaginaros lo que se supone. Y que está grabado en el nodo. Y también la de marzo de 1951. Sin embargo, los viejos del lugar recuerdan también como unas crecidas impresionantes, como una de las mayores, la del año 1916. De esta, la de 1916 y de otras, pues quedan constancia en sitios como la Casa del Labrador, en unas placas que vamos a ver ahora, y que están allí para que vayamos a verlas, para que nos hagamos una idea de la altura que cogía el río cuando se salía. Fijaros la altura, ¿eh? Es impresionante. La anchura del río.
cómo se metía el agua hasta incluso dentro del jardín. Hay una foto de la Mariblanca que no he querido traer porque se ve muy mal, a ver si la consigo mejor, que se ve inundada la Mariblanca, inundada. Y aquí tenéis las placas que os decía antes, las piedras marcando la altura, si vais por allí lo vais a ver muy bien, la altura que alcanzaba el río, pero imaginaros que estamos en la casa del labrador, la altura que cogía ahí, ¿verdad? También, aquí a la derecha abajo tenéis otras marcas de otras riadas que están en el puente Barcas. Si os asomáis con cuidado, no caeros al río, al agua. Aunque bueno, ahora si os caéis, salís andando. Bueno, pues otro gran desbordamiento fue el del año 1855, que recogió la Gaceta de Madrid, en la que ahí nos dice que 8 arancetanos, ahí tenéis los nombres, salvaron 27 vidas en los Sotos. Ahí tenéis los nombres de los arancetanos que recoge la Gaceta de Madrid, ¿vale? Bueno, pues si nos vamos al puente de la Reina, al final de la calle, y nos asomamos un poquito, vamos a encontrarnos con esa regla. Está ahí. Cuando esa regla marcaba esa altura, suponía que ya el agua se había desbordado. Ya venía por Sotomayor anegando todas las tierras. Pero fijaros, ahora si vamos a por allí, no hay más de una cuarta de agua. Bueno, pues para sujetar todas estas crecidas, cuando se salía el río, pues había que inventarse cosas. Y, bueno, entre otras, pues pusieron, por ejemplo, esto, que eran los famosos gaviones, ¿verdad?, que son alambres llenos de piedras para elevar la altura del curso del río, del cauce. Y a la vez también lo que decíamos antes, esas ranuras con maderas, con esos sacos de arena para sujetar. Y curiosamente, los que tengan la suerte de poder verlo, yo no, lo he traído en foto, me lo han pasado. Esta es una carta que escribieron unos paisanos que se quedaron a finales en el año 16 y 19, como veis ahí, unas familias que se quedaron aisladas en la casa del labrador, en el piso de arriba, y dejaron constancia del hecho. Ahí tenéis, ¿vale? ¿Qué tal? ¿Estáis cansados del paseo? Estáis sentados, no podéis estar cansados. Bueno, pues el paseo por el Aranjuez que no vemos se podría decir que termina aquí. Pero nos queda el bis, que es otro Aranjuez que está todavía más escondido que ese. ¿Por qué está más escondido que ese? Porque precisamente está hecho para que no le veamos, ¿vale? Es un Aranjuez distinto, está pensado precisamente para no ser visto. A este ya hay que hacer más esfuerzo. Está oculto adrede, es otra historia, es otro concepto. Se trata de que nos llegue adentro, a los sentidos, ¿vale? A los sentidos, sin darnos cuenta, sin ser conscientes, pero que nos haga sentir bien, que nos haga sentir en armonía, ¿vale? Mirad, vamos a hablar de Aranjuez desde otro punto de vista. La belleza de Aranjuez se debe a la intervención de un personaje como Felipe II y sus asesores. Asesores como Juan Bautista de Toledo, Juan de Herrera, o este famoso Juanelo Turriano, que con sus inventos asombró a la sociedad de la época como si fuera igual que Leonardo da Vinci, un Leonardo da Vinci español. ¿Qué hizo este hombre? Pues se adelantó mucho a los tiempos. Fijaros el concepto que tenía. Importantísimo. Juanelo se adelantó a los tiempos porque tuvo en cuenta cómo podían influir psicológica y emocionalmente sus obras en el que las veía, en el observador. Eso está muy de moda hoy, pero es que estamos hablando de hace muchísimo tiempo. Bueno, pues un buen ejemplo de las obras de Juanelo Turriano serían los juegos de agua, y otro, el uso de las proporciones áureas. Diversos estudios han demostrado que la percepción de la belleza radica en la proporción áurea. Aquello que más se aproxima al número phi se percibe como más bello. Este número áureo también es conocido como número dorado, divina proporción. Todo empezó con este señor, Fibonacci, llamado Leonardo Pisano, hizo su gran descubrimiento, que fue
lo que se llamó la sucesión de Fibonacci. Esta sucesión de números que vamos a ver ahora es lo que posteriormente dio lugar a la proporción áurea. Esta es la sucesión. Esta sucesión de números, si veis, cada número es el resultado de la suma de los dos anteriores, y así nos podemos ir al infinito. ¿Qué es lo que tiene esto de curioso? Pues que descubren que si yo cojo cualquier número y le divido por el anterior, el que sea, me va a dar 1,6, el número phi. Con lo cual aquí tengo reflejado el número de oro, en esta sucesión de números. Curiosamente, esto está reflejado en los objetos que tenemos cada día en nuestras manos, en las cosas que vemos en la naturaleza, en los animales, ¿vale? Vamos a ver algunas cosas que están en la naturaleza relacionadas con esta sucesión de números de Fibonacci y las proporciones áureas. Fijaros, hojas de alcachofas, grosor de las ramas principales de los árboles y el tronco, la proporción entre ellas, las espirales de una piña, la cantidad de los pétalos de las flores, 3, 5, 8, 13, 21, 34, pero no va a haber 4. Es raro por eso el trébol de 4 hojas, porque no está en la sucesión de números. Lo tenemos aquí, en las espiras de un caracol, en los girasoles, en los pétalos de los cactus, en las rosas, en las obras de Leonardo, de Durero, de Miguel Ángel. También está en la proporción de las abejas, machos y hembras. También tenemos ahí el número phi. En las dimensiones de las galaxias, en el rectángulo de numerosos objetos, las tarjetas de crédito, la cajetilla de tabaco, también tenemos ahí el número áureo, las proporciones áureas. En un violín, en los huevos de las gallinas, en los copos de nieve, en las estrellas de mar, en las conchas de muchos moluscos, en los cuernos de muchos animales, donde encontramos, como veis, la espiral de Durero, ¿vale? Bien, pues también lo encontramos en distintas partes de nuestro cuerpo, como reflejó el hombre de Vitruvio de Leonardo. ¿Y en Aranjuez? ¿Tenemos esto? Claro, claro que lo tenemos. Mirad, clase de matemáticas para terminar. Imaginaros que los rectángulos son la Mariblanca, la Plaza Parejas, ¿vale? La Casa de Oficios, y el segmento es la barandilla que yo me asomo para ver el río, por ejemplo, ¿vale? Si yo cumplo aquí dos condiciones que son que divido la longitud mayor entre la parte más grande y el total entre la más grande, y las dos condiciones cumplo dándome 1,6, ese segmento o esa superficie me está cumpliendo las proporciones áureas. Me tiene que cumplir las dos cosas. Repito, dividir la parte larga entre la parte pequeña, 1,6, y el total entre la grande. En el caso del segmento, lo mismo, ¿vale? ¿Y esto por qué lo cuento? Porque lo tenemos en Aranjuez. El que quiera puede coger una calculadora y con las cifras que vamos a ir viendo ahí va a poder comprobar, el que quiera, que se cumplen las proporciones áureas. Aquí tenemos un segmento cortado por una piedra que es diferente al resto. No está en el centro, porque si estuviera en el centro y yo divido me daría 1. Está desplazada para que no me dé 1, para que me dé 1,6, ¿vale? Ahí tenéis las cifras. Vamos a ir viendo cosas de Aranjuez con las cifras. Bueno, esto fue un trabajo de un domingo que me aburría, no tenía otra cosa que hacer y dije, voy a medir a ver cuánto mide esto. Y curiosamente, o sea, es que lo podéis hacer. Coged la calculadora, luego si queréis en el YouTube lo veis y lo comprobáis. ¿Sabéis dónde estamos? En las Castañuelas. Vista aérea del parterre, la barandilla de los magnolios famosa que nos da al río. Ahí tenemos también otra piedra diferente, con sus medidas. La entrada principal al jardín de Isabel II, desplazada del centro, no está en el centro. Del centro a las esquinas hay esas medidas que tenéis ahí. Entreteneros, hacer las sumas, las divisiones correspondientes y vais a ver cómo da 1,6 en los dos casos. Proporción áurea. En el paseo del jardín de la isla, la sucesión de fuentes, la fuente de Venus corta ese paseo, también guarda las proporciones áureas. Es un segmento cortado por un punto que es la fuente de Venus.
Ahí tenéis. Casa de oficios, proporciones áureas. Plaza de parejas, proporciones áureas. Hacedlo el que quiera. No tenéis más que dividir 150, que ya no veo si son 150 entre 93, os dará 1,6 y pico, 1,6 y pico. Y luego la suma de 150 y 93, la suma dividido entre 150, y me vuelve a dar 1 y pico. Esa es la historia, ¿vale? Y, como no, la espiral de Durero, escondida en los brazos de los bancos del jardín, ¿lo veis? Bajo los balcones. Ahí lo tenéis, bajo los leones de la fuente, también. Está en muchos sitios. Todo esto está para dar armonía, para que me resulte bello sin yo darme cuenta. Porque ya lo decía Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino ya lo decía. Los sentidos se deleitan con las cosas que tienen las proporciones correctas. Hasta aquí dura el paseo de hoy. Espero que no os hayáis cansado mucho, habéis estado sentados. Y que a partir de mañana, eso sí os lo pido, a partir de mañana salgáis a la calle en buena compañía o solos a buscar todas estas cosas, todos estos vestigios de un pasado que encierran una historia detrás y que si no prestamos atención nos pasan desapercibidos, nos resultan invisibles y es una pena porque hay mucha riqueza en la calle, solo tenemos que salir a ella y verlo con los ojos de ver, recordar lo importante que es la atención y la observación para conseguirlo y yo nada más que deciros que hasta aquí, que ha sido un placer y que espero que no os hayáis aburrido mucho. Son las 8:30, los del Real Madrid llegan a tiempo de ver la Champions, pero tenemos, si queréis, alguien que quiera comentar algo, añadir algo, que enriquezca esto un poco más, pues para eso estamos. Alguien que quiera decir, pues yo conozco, pues yo sé, pues estamos abiertos. Si alguien tiene que comentar algo, preguntar cualquier cosa, para eso estamos. Y si no, pues vosotros veréis. ¿Sí? ¿Alguien quiere comentar? Si nadie dice nada, pues eso es que todo ha quedado claro. Y ya nada más que recordaros que la próxima exposición, conferencia, charla o ponencia es el próximo día 19 de noviembre de este año, claro, de noviembre. La va a dar Tomás Ruiz Cabrera y va a tratar de los establecimientos sanitarios en el siglo XVIII. Súper interesante. Estáis todos invitados al próximo día 19 a las 7 de la tarde, aquí, igual que hoy. Muchas gracias.